técnica para poder realizar el compartir el contenido. Sin embargo, les voy a ir hablando. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Esto, muy bien. Sí, doctor, se escucha. Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente. Disculpen que he estado un poco perdido porque realmente mi trabajo me tiene muy ataviado, me tiene bastante complicado en relación a todo lo que está sucediendo. En la Caja Petrolera tenemos muchísimos casos, ya estamos casi desbordándonos en las terapias, con los pacientes también que estamos sintomáticos, asintomáticos, las pruebas ya no dan abasto, etcétera. Está muy complicado todo. Entonces, es una situación un poquito compleja en relación también al equipamiento de lo que son los EPIs, etcétera, que es bastante difícil. Entonces, discúlpenme. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta ahora, vamos a avanzar un tema muy interesante que se llama trauma torácico. ¿Está bien? Es lo que sigue a lo que es la revisión secundaria. Básicamente, el trauma torácico frecuencia importante, entre un 20 y 30% de los pacientes politraumatizados. Si hubiese alguna duda, por favor, me van avisando, me van comunicando. ¿Está bien? Cuando yo les pida, por favor, quiero a manera de asistencia, quiero por favor verles las caras a la mayoría, por favor, cuando yo les diga, para que pueda saber con quiénes estamos y tomar asistencia de esta manera. ¿Listo? Entonces, el trauma torácico tiene una relativa incidencia de un 20-30%, con un 10% de mortalidad. Y la fisiopatología básicamente va a determinar tres elementos importantes, que son determinados por la hipoxia, que obviamente existe una alteración importante a nivel de lo que va a ser la transición respiratoria, el intercambio gaseoso, que es un elemento importante, que quiero que ustedes entiendan. El trauma torácico no es la letra A, es la letra B. El trauma torácico directamente está determinado por las alteraciones que van a existir en lo que va a ser la difusión, el cambio, el recambio y el transporte de lo que va a ser el oxígeno. ¿Está bien? Estamos hablando de lo que va a ser básicamente el pulmón y el shunt menor o el circuito vascular menor. Entonces, va a determinarse por una alteración muy importante que se llama hipoxia. ¿Está bien? Una disminución importante del oxígeno. Entonces, si hay disminución importante del oxígeno, existe aumento de algo, que es el dióxido, obviamente. Entonces, ante una alteración existe una contrarreacción. Hay una hipoxia y se presenta perdón, una hipercapnia. Cuando existe una hipercapnia, obviamente el CO2 determina una alteración fundamental importante que se llama acidosis, ¿cierto? Entonces, esa es la fisiopatología básicamente que ustedes quiero que en resumidas cuentas sepan, que está caracterizada por una hipoxia, una disminución importante del oxígeno circular, y esa hipoxia desencadena ciertas alteraciones en los 4 o 5 órganos nobles, diana, que tenemos en nuestro organismo, el cerebro, el hígado, el pulmón, como también el corazón, que son elementos importantes. Esta hipoxia va a estar elevada, va a verse elevada por una hipercapnia, y la hipercapnia trae trastornos de lo que va a ser el pH. ¿Está bien? Las principales lesiones del trauma torácico deben ser tratadas de la manera más importante y, como ustedes ya saben, significa realizando la letra A, la letra B, la letra C. Sin embargo, vamos con la letra A. Nosotros debemos ver y observar si hay algún elemento importante a nivel de la boca que determine algún tipo de circunstancia de obstrucción de la vía aérea. Entonces tengo que ser bastante cuidadoso en ese sentido de tratar de ver y observar aquello. Luego tengo que determinar el diagnóstico, hacer una semiología, una semiotecnia tan completa, en este sentido. Ustedes, estudiantes de la Gabriel, sé que tienen mucha base semiológica, a diferencia de algunas otras universidades. Entonces, en ese sentido, yo necesito que ustedes que sean certeros en ese sentido y comprendamos de que la semiología es básicamente la ruta, el camino principal para poder determinar el diagnóstico a lo que va a ser el diagnóstico y la determinación de cualquier tipo de elementos importantes a nivel del trauma torácico. ¿Está bien? Entonces, la semiología es fundamental en este sentido. Por eso que yo siempre hago hincapié en esto, por favor.
La revisión primaria hemos dicho que es el mes de la revisión primaria, básicamente determinar algún tipo de cuerpo extraño, trauma de laringe o un trauma óseo. En lo que va a ser la letra B es fundamentalmente importante, en la cual yo necesito observar y determinar lo que va a ser también el mes, determinando si hay una simetría o una asimetría de lo que va a ser, la caja torácica, que son elementos fundamentales y cruciales que yo tengo que determinar, tratando de observar algún tipo de circunstancias tan básicas como van a ser las alteraciones de tipo y orden respiratorio. Significa, creo que ustedes hacen el IEPI, ¿no es cierto? Al hacer el IEPI, yo tengo que observar y determinar ciertos elementos importantes como van a ser los signos de dificultad respiratoria. Al hablar de signos de dificultad, estoy hablando de, por ejemplo, el aleteo nasal. Estoy hablando de lo que va a ser un jadeo del paciente. Voy a ver un aumento del hueco supraclavicular. La utilización de los músculos intercostales, la retracción de los músculos intercostales y la respiración diafragmática, que son elementos fundamentales que ustedes tienen que saber reconocer en un paciente. Cuando ustedes vean a un paciente con estos signos que son de dificultad respiratoria, inmediatamente tiene que llamarme la atención. Ver, determinar, excluir la letra A si el paciente tiene algún tipo de obstrucción de la vía aérea, o determinar si estoy francamente con un problema de tipo y de orden respiratorio de la caja torácica, que es muy elemental que yo necesite primero observar lo que estamos hablando. ¿Está bien? Entonces es muy importante, aparte de ello, tendré que observar en algún momento lo que va a ser la taquipnea. La taquipnea es un elemento secundario porque el primario va a ser una taquicardia. Se presenta taquipnea y muy tardíamente se va a presentar la cianosis. ¿Está bien? La cianosis es un signo bastante tardío que se va a presentar. Ahora, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, entonces nosotros vamos a necesitar realizar una semiología muy completa y compleja. Es lo más importante que necesitamos realizar, sobre todo ahora que estamos en pacientes en tiempos de COVID, que es bastante complicado y demasiado complejo determinar y tocar al paciente y examinar al paciente porque no queremos hacerlo. Tenemos muchos prejuicios, es una situación bastante compleja. El otro día operamos un paciente que tenía un abdomen agudo, me tenía fiebre, escalofríos, tenía ciertas alteraciones, pedimos tomografía, aparentemente todo estaba bien. Al pedir del tórax, todo bien, en abdomen una distensión y dilatación de lo que era todo, lo que era las asas intestinales de delgado. Entramos y encontramos un plastoma particular perforado, en el cual hicimos algunas técnicas quirúrgicas, tratando de cuidarnos enteramente del COVID, cuando 10 días después me entero que mi paciente era un VIH positivo. Yo cuidándome del COVID y mi paciente. Entonces son elementos que nosotros los médicos tenemos que tomar decisiones y tenemos que tomar las normas de bioseguridad en todo sentido, no solamente con esta patología, sino con todas. Es importante realizar una semiología, solo que el paciente, en este caso, no me indicó nunca jamás de que era VIH positivo, siempre. Entonces, esa omisión trae problemas legales tanto para nosotros como para él. Es importante que ustedes, cuando hagan la historia clínica, pregunten qué patologías hay. Y si el paciente omite datos como esto, como el de tener un VIH positivo, son elementos legales que pueden ser utilizados en su contra en caso de que alguno de nosotros haya salido contaminado. Actualmente mis residentes se encuentran con una psicosis porque muchos de ellos curaron a un paciente como este, que generalmente los pacientes con VIH bastante complicados desde el punto de vista psicológico porque aparentemente la validez de su vida no tiene importancia y quieren contaminar a cualquier persona y a como dé lugar. Es un elemento que ustedes cuando han internado tienen que protegerse absolutamente de todo. Dentro del trauma torácico vamos a tener 5 patologías que ustedes necesitan determinar con rápida, con una sagacidad importante. Entre ellos, el primer se llama neumotórax atención. ¿Está bien? El neumotórax atención se da por la pérdida de aire de una lesión que funciona como válvula a través de una sola vía, es decir, que solo sale, ya sea en el pulmón, ya sea a través del pulmón o de la caja torácica. Estamos hablando de la pleura parietal. Cuando existe esto, la presión negativa que existe normalmente en la caja torácica se va haciendo positiva. Entonces, el pulmón va achicándose, va tomando una posición distinta porque el aire va ingresando a ese espacio.
el aire penetra dentro de esto y como no hay como por donde salga ni escape, se comienza a producir un aumento de presión, provocando un colapso del pulmón afectado. El mediastino y todos los órganos son desplazados al lado contralateral de donde se encuentra esto, provocando un elemento importante que se llama shock cardiogénico. ¿También? A esto se llama neumotórax de atención. ¿Está bien? Y el neumotórax de atención, generalmente, las causas más importantes son la iatrogenia. Por ejemplo, nosotros, si por alguna causa, motivo o razón tenemos que intubar a un paciente, seguramente voy a insuflar con una hipercantidad importante de aire, con mi respirador o con mis ambuses. No utilicen los que nos han dado el gobierno porque parece que son los más efectivas son las manos de todos ustedes que lo que nos han regalado. Entonces, tampoco hagan con mucha intensidad, porque la causa de neumotórax de atención, una de las principales es la iatrogenia, que es una situación importante. La segunda va a determinarse por la inserción de algunos catéteres, como hemos hablado, de los catéteres de la vía central, que son elementos muy importantes que puedo provocar. Puede deberse a defectos traumáticos de la pared torácica, significa por algún tipo de traumatismo, ya sea abierto o cerrado. Fracturas muy desplazadas de la columna torácica, de la columna dorsal. Cuando yo les diga fracturas de cuerpos de la columna dorsal, ¿qué tipo de lesión pueden provocar a nivel de la caja torácica? Neumotórax atención, ¿está bien? Es algo importante, es algo que ustedes tienen que saber, que todos los cuerpos vertebrales ante una fractura me pueden provocar neumotórax atención, que es un elemento bastante importante. ¿Cuál va a ser la clínica, la semiología de lo que va a ser el neumotórax atención? Todas las entidades, todas las patologías, las 5 patologías que vamos a ver, 5 o 6 patologías, todas se caracterizan por lo mismo. ¿Qué es lo importante? El dolor torácico. El paciente refiere dolor torácico, que es el elemento importante. No estoy hablando de dolor en la zona precordial, queridos muchachos, ¿está bien? Quiero que tengan muy en cuenta, no estoy hablando de la zona precordial. Si yo tengo dolor a nivel de la zona precordial, pensaré pues primero en un infarto agudo de miocardio, luego pensaré en un infarto pulmonar, luego una trombosis pulmonar, son pleuresía y todo lo que ustedes quieran. Pero lo más importante es que haya algún tipo de presunción diagnóstica. Lo segundo y lo que se va a presentar también en todos es la disnea. La disnea es un elemento importantísimo que va a estar presente. Lo tercero, la asimetría torácica, que en casi todos los casos, la mayoría de los casos va a existir una asimetría, una elevación de un hemitórax en relación al otro. En todos los casos va a haber la taquicardia, que hemos dicho que es el signo vital más sensible que se va a elevar en cualquiera de las patologías inflamatorias, infecciosas, traumáticas, en lo que sea, se eleva la taquicardia. Un otro elemento que comienza a presentarse ya de manera diferencial es la hipotensión. En este caso, como el aire que va ingresando va ocupando un espacio y eso va provocando un desplazamiento sobre la musculatura cardíaca, provoca un tipo de shock cardiogénico que está determinado por una hipotensión sin taquicardia. También va a provocar un desvío de nuestra tráquea. Va a existir clínica y a la revisión elementos muy importantes. A la inspección voy a ver un tórax solevantado asimétrico. A la auscultación voy a encontrar murmullo vesicular disminuido. ¿Está bien? Asimetría, murmullo vesicular disminuido. Y a la percusión hipersonoridad en todo lo que va a ser el campo torácico. O puede ser en ambos. ¿Está bien? ¿Listo? Y posiblemente voy a observar también elementos muy importantes que van a ser ingurgitación yugular por la presión positiva importante que existe, entonces es una ingurgitación yugular. Tengo que hacer mi diagnóstico diferencial con otro elemento masivo o que puede ser el taponamiento cardíaco. En el taponamiento cardíaco, en el neumotórax masivo, va a existir también hipotensión e ingurgitación yugular. Solo que en cada una de ellas existen elementos semiológicos que me van a dar el diagnóstico. Por último, también vamos a tener lo que va a ser la cianosis. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, ¿está bien? Ahora, quiero que me presten atención. El tratamiento del neumotórax de atención tiene 2 características o 2 pasos. El tratamiento inicial y el tratamiento definitivo. El tratamiento inicial es la descompresión con aguja, que normalmente debe provocarse, y el tratamiento definitivo es la toracocentesis.
El tratamiento inicial, básicamente, tengo que determinar en lo que va a ser una línea hemiclavicular, determinación de una línea hemiclavicular perpendicularmente, y cuando llegue al ángulo de Lewis, yo voy a encontrar lo que va a ser el cruce del ángulo de Lewis con la línea hemiclavicular, va a ser mi punto de inserción de mi aguja, donde yo debo insertar una aguja o un trocar, un Benocat, puede ser 16, 18, inserto, y ustedes van a escuchar inmediatamente la salida del aire. ¿Qué es lo que estoy provocando? Un neumotórax simple, una entrada y salida de aire, ¿está bien? Entonces ustedes ya convirtieron ese neumotórax, atención, en un neumotórax simple. La vida del paciente en ese momento está relativamente compensada y vayan a ayudar a ustedes a que ese paciente respire de mejor manera. Cuando yo hago esto, inmediatamente, les voy a mostrar un poquito más adelante, es difícil compartir la imagen, necesitaríamos determinar lo que va a ser la inserción de un tubo pleural. El tubo pleural se va a colocar a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal, línea axilar media. ¿Está bien? Línea axilar anterior, media y posterior. En la línea axilar anterior, en la línea axilar media, en la unión con el quinto o cuarto espacio, es donde yo debo colocar mi drenaje de tórax, mi tubo de drenaje de tórax, que seguramente va a ir ligada a lo que va a ser una trampa o sello de agua, que es un elemento básico y fundamental que tengo que tener en cuenta. ¿Está bien? Voy a tratar de pasarles estas diapositivas luego para que ustedes las puedan ver. Luego voy a ver lo que va a ser el tórax inestable. El tórax inestable no es otra cosa que la fractura en una costilla de 2 o más segmentos o fractura en 2 o más costillas. Fractura en 1 o 2 segmentos en 2 o más costillas. A eso se refiere el tórax volante. El tórax volante no es otra cosa que un traumatismo que me va a provocar lesión a nivel de las costillas, que pueden ser 2, 3 o pueden ser múltiples, y que generalmente se ve asociado a lo que va a ser la inamovilidad de lo que va a ser la caja torácica. Por ende, el paciente al sentir el dolor, porque por debajo del borde inferior discurre el paquete vasculonervioso, cada vez que la fractura toca esto, provoca una irritación, provocando un distrés del paciente, un distrés respiratorio del paciente, por el cual que comienza a respirar de manera diferente y distinta, una respiración totalmente superficial, que a ustedes les puede indicar que puede existir algo patológico, un intercambio, una disfunción del intercambio gaseoso, pero no es una respiración totalmente superficial en la cual el paciente siente dolor y por eso que respira de esa manera. ¿Cuál es el tratamiento inicial del tórax inestable? ¿Es la ventilación adecuada o es la oferta de oxígeno suplementario a ese paciente para mejorar su hipoxemia? Lo segundo es líquidos endovenosos. Debo darle líquido a ese paciente, tengo que hidratarlo adecuadamente. El tratamiento definitivo es tratar de reexpandir el pulmón por la hipoventilación que existe del paciente y por sobre todo mejorar la analgesia. Aquí en este punto y en este sentido tengo que dar analgesia a mi paciente, ¿está bien? Es fundamental que ustedes le den analgesia al paciente para calmar el dolor. Y quizás algunos parches o analgésicos o tratar de reducir las fracturas mediante unos parches de esparadrapo para que las costillas no se muevan de manera individual, sino trabajen en grupo y traten de que todas esas fracturas traten de alguna manera de manejarse adecuadamente en grupo para que no exista tanto dolor y obviamente que el dolor va a subsistir entre 1, 2, 3 meses por la neuralgia importante que va a existir. Y es una de las situaciones más dolorosas que va a haber en este sentido. Otra de las patologías importantes que vamos a tener que determinar es el hemotórax masivo. Hemotórax masivo, su nombre lo indica, es la acumulación rápida de sangre hasta 1500 ml dentro de lo que va a ser un hemitórax. Hasta 1500 ml en uno de los hemitórax. ¿Está bien? ¿Cuáles son las causas más frecuentes del hemotórax masivo? Cuando hablo de hemotórax masivo, estoy indicando que hay gran cantidad de sangre a ese nivel. Entonces, al
gran cantidad que está ocupando. Causas, ¿cuáles son las causas? Heridas penetrantes, que van a determinar lesiones de los vasos sistémicos o biliares, y algún tipo de traumatismo cerrado, que es muy raro. Generalmente, las causas más importantes son los traumatismos abiertos. ¿Cómo se hace el diagnóstico del neumotórax masivo? Cuando hay pérdida, cuando tenemos pérdida de sangre, básicamente vamos a tener seguramente signos de un choque hipovolémico. Al hablar de signos de choque hipovolémico, estamos hablando de taquicardia e hipotensión, ¿cierto? Taquicardia e hipotensión. En este caso hay hipovolemia. Taquicardia, hipotensión más hipovolemia, que son elementos fundamentales que tengo que tener en cuenta para poder realizar un diagnóstico. Ahora, ¿cómo voy a realizar semiológicamente mi diagnóstico? Sencillo. A mi paciente lo voy a mirar, seguramente va a haber una asimetría de alguno de los hemitórax, puede ser ambos. Luego, a la auscultación, perdón, a la inspección voy a ver ingurgitación yugular también, ingurgitación yugular. Voy a observar también un elemento importante, que va a ser a la auscultación, disminución del murmullo vesicular. Está totalmente abolido. Y si ustedes se fijan entre el neumotórax masivo o el neumotórax a tensión y el neumotórax masivo, hasta ahí parecen muy igualitos. Sin embargo, ¿dónde está mi diferencia? Al realizar la percusión. Cuando yo realizo la percusión en el neumotórax masivo, voy a encontrar matidez. Matidez a diferencia de la hipersonoridad, que es un elemento bastante importante y que me va a dar la razón y me va a dar los justificativos, aparte de que voy a tener un paciente con signos de hipotensión, de hipovolemia, que me va a decir que ese paciente está con una pérdida importante de sangre. ¿Cuál es el tratamiento? Necesito realizar una restitución importante, rápida, furiosa de lo que va a ser la volemia. Tengo que darle cristaloides, posiblemente sangre de ese paciente. ¿Cuál es el tratamiento? La toracocentesis. Toracocentesis, por favor, ¿ya? Toracocentesis, que es el elemento más importante. A propósito de esto, me gustaría, por favor, Ángeles, tenemos creo que la lista de los muchachos que tienen que hacer en grupo, ¿no? Me gustaría que por favor preparemos, no sé hasta qué día, puede ser para el día lunes, lo que son la toracocentesis, ¿está bien? Toraco y pericardiocentesis. Así que al grupo que le toque, por favor, que nos prepare para el día lunes lo que va a ser tóraco y pericardiocentesis. ¿Entendido? Ya, Ángeles, por favor, me pasas cuál va a ser el listado para poder determinar cuál va a ser el orden. En algo sencillo, 15, 20, 30 minutos ya estamos listos y esa vamos a tomarla como clase práctica. Por favor, además que estoy tomando en cuenta las clases para poder realizar adecuadamente una calificación. Dentro de lo que es otra de las entidades importantes de lesiones de la vía aérea que pueden provocar, que son una emergencia, está el taponaje cardíaco, el taponade cardíaco o el taponamiento cardíaco. En el taponamiento cardíaco, ¿cuáles son las lesiones más importantes que cuáles son las circunstancias y las causas que me van a provocar? Fundamentalmente las lesiones penetrantes. Todas lesiones penetrantes a nivel de lo que va a ser la zona precordial me tienen que hacer pensar y suponer y pensar de que mi paciente está con algún tipo de lesión de la musculatura cardíaca. Todas lesiones en la zona del esternón o en la zona del precordio también. Fundamentalmente lesiones abiertas, racionalmente las lesiones cerradas. Y aquí sí voy a determinar un elemento importante que es una triada signológica, que va a ser la triada de Beck. Seguramente ya la conocen. La triada de Beck se caracteriza por lo que va a ser la elevación de la presión venosa central, una disminución de la presión arterial, ruidos cardíacos apagados y algunos dicen ingurgitación yugular. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Mi paciente va a estar disneico. Al examen físico, a la observación, quizás vaya a haber una lesión a nivel de la zona del precordio, ya sea abierta o cerrada. A la auscultación, los campos pulmonares, ambos están limpios. Ambos están limpios. Pero al auscultar lo que va a ser el corazón, la musculatura cardíaca, mis ruidos cardíacos están hipofonéticos. Es como si el corazón estuviera cansado, estuviera muy apagado.
y está taquicardia, entonces usted me hace pensar algo. No escucho bien el corazón, parece que está enfermo. Sí, hay una alteración. Entonces, seguramente voy a tomarle el pulso y mi pulso me va a resultar paradójico. ¿Qué es lo que debo realizar inmediatamente? Un electrocardiograma. Es fundamental que hagan el electrocardiograma. ¿Está bien? ¿Cuál es el tratamiento del taponamiento cardíaco? La pericardiocentesis, sencilla. Pericardiocentesis, seguramente el lunes vamos a ver cuál es el tratamiento. Algo muy importante. La última lesión que nosotros necesitamos ver es lo que van a ser las lesiones de lo que va a ser el árbol traqueobronquial, las contusiones pulmonares. La contusión pulmonar es una lesión tan importante en que en el parénquima pulmonar los bronquios principales, etcétera, las zonas lobares se encuentran de alguna manera lesionadas o destruidas, en las cuales es muy difícil determinar y colaborar y ayudar en el paciente, puesto que tengo que hacer seguramente lobectomías, debo reparar la tráquea, los bronquios principales, etcétera, y otras lesiones que puedan existir y que son situaciones bastante complejas. Las otras lesiones que yo voy a ir observando paulatinamente, por ejemplo, encontramos lo que va a ser el neumotórax simple. El neumotórax simple es una de las entidades tan sencillas en la cual existe entrada del aire al espacio virtual, pero que tiene una situación de entrada y salida del aire. ¿Está bien? Como habíamos dicho, una entrada y salida del aire. A diferencia de lo que va a ser el neumotórax, atención. Cuando yo tengo un neumotórax simple, básicamente lo que yo voy a entender es, perdón, Ángeles, si estamos en límite de tiempo, me vas a decir, por favor, para poder entrar de nuevo, ¿está bien? No llevo la cuenta. ¿Está bien? Sí, doctor. ¿Listo? Entonces, el neumotórax simple es una entidad en la cual hay una entrada y salida del aire, entrada y salida del aire. Entonces, básicamente, en el neumotórax simple también existen dos tipos de tratamiento. Lo primero es el tratar la herida. La herida es una herida soplante, silbante, respirante en el tórax. ¿Qué necesito realizar? Básicamente, puedo realizar un tratamiento rápido, pero cuando yo tenga mi tubo de tórax. El rápido significa darle puntitos de sujeción, puntos simples, pueden ser puntos en U invertido que de alguna manera me van a cerrar esa herida. Sin embargo, cuando yo cierro la herida con puntos, ese neumotórax simple lo estoy llevando a un neumotórax a tensión, que es un elemento importante que yo tengo que recordar. Por ende, si yo provoco eso, al provocar el neumotórax a tensión, debo colocar inmediatamente lo que va a ser mi tubo de tórax. Por eso que es una entidad importante. Caso contrario, ¿qué es lo que puedo realizar? Un curativo de 3 puntos o de 3 bordes, que es algo bastante sencillo que se puede realizar. A nivel de la zona donde está la herida, vamos a pensar que esta es la herida, se coloca un curativo de 1, 2 y 3. Significa que la parte inferior la voy a dejar libre. ¿Para qué? Para que entre y salga el aire. Esta dificultad del oxígeno. Curativo de tres puertas, 2 laterales y una superior. ¿Está bien? ¿Cuál es el tratamiento? Necesito realizar lo que va a ser la toracocentesis, básicamente. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Sencillo, como hemos dicho, clínicamente, observando cómo se encuentra el hemitórax, si hay algún tipo de asimetría, simetría, tratando de determinar el murmullo vesicular, tratando de observar algún tipo de elemento o circunstancia que me llame la atención como una hipersonoridad también. Ahora, radiológicamente, el neumotórax tiene una clasificación, radiológicamente. Radiológicamente, en una radiografía tengo que observar y tengo que trazar una línea hemiclavicular, ¿está bien? La línea hemiclavicular es la referencia que me va a dar la razón fundamental para clasificar.
Cuando el pulmón se encuentra por fuera de la línea hemiclavicular, se llama neumotórax grado 1. Cercana a la línea hemiclavicular, grado 2. Por dentro, grado 3. Cuando se encuentra totalmente colapsado el pulmón y con signos de presión sobre el mediastino, se llama grado 4. ¿Está bien? Repito de nuevo, línea hemiclavicular, todo pulmón colapsado que esté por fuera de la línea hemiclavicular, grado 1. Cercano a la línea hemiclavicular, grado 2. Por dentro de la línea hemiclavicular, grado 3. Cuando se encuentra totalmente colapsado con signos de presión, el mediastino, grado 4. ¿Está bien? Tratamiento curativo de 3 bordes, sutura y colocación de lo que va a ser el tubo de tórax. ¿Está bien? Es algo bastante sencillo que tengo que tener en cuenta. El segundo elemento que vamos a observar se llama el hemotórax. Hemos dicho que el hemotórax, en este caso el hemotórax puede estar presente una cantidad de X, 400, 500, 600, 700 ml de sangre en ese campo pulmonar. El diagnóstico básicamente me la va a dar la matidez que va a estar. Ahora, la hipersonoridad en el neumotórax tiende a ascender. En cambio, la matidez del hemotórax tiende a estar presente a nivel de las bases, como si fuera un edema de pulmón, como si fuera un derrame pleural. ¿Está bien? Que son elementos importantes que debemos hacer el diagnóstico. Solamente que aquí el acontecimiento es agudo a diferencia del derrame pleural. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se hace el diagnóstico radiológico y su clasificación. Tengo que tener en cuenta el cuarto espacio intercostal. Por debajo del cuarto espacio intercostal, grado 1. Por encima o cercano al cuarto espacio intercostal, grado 2. Por encima del espacio intercostal, grado 3. Y cuando existen los fenómenos de compresión o sobrepresión sobre el mediastino, por debajo del cuarto espacio, grado 1. Cercano al cuarto espacio, grado 2. Por encima del cuarto espacio, grado 3. Cuando ocupa toda la cavidad, más con fenómenos de compresión sobre el mediastino, grado 4. ¿Cuál es el tratamiento? Básicamente mantener la vía aérea, la colocación del tubo, y lo que va a ser importante va a ser la adecuada administración de cristaloides, seguramente como también determinar la colocación de sangre. Ahora, aquí hay un elemento importante que quiero que me presten atención. La colocación del tubo de tórax se llama toracotomía mínima. Pero esta toracotomía mínima puede hacerse o convertirse en una toracotomía. Entonces vamos a hablar de indicaciones de una toracotomía cuando existe algún tipo de alteración de cuando colocamos el tubo. También, ¿cuáles son las indicaciones de una toracotomía máxima o ampliatum? Primero, cuando se obtiene más de 1500 ml al insertar el tubo. Ustedes colocan el tubo y sale más de 1500 ml y inmediatamente el cirujano necesita realizar una toracotomía. O cuando en el drenaje ustedes observan más de 200 o 400 ml por más de 2 o 4 horas. Cuando a través del tubo de tórax sale 200 o 400 ml por 2 o 4 horas, son indicaciones quirúrgicas de una toracotomía ampliada. ¿Está bien? Una toracotomía ampliada. Otra de las lesiones que vamos a ver se llama las lesiones del árbol bronquial, que son elementos muy importantes que van a verse en algún tipo de paciente cuando tienen algún traumatismo severo, en traumatismos muy importantes. Son muy raras, pero son fatales. Difícilmente nos van a llegar a las emergencias. La mayoría son en traumas cerrados y generalmente ocurren desgarros importantes de la tráquea, de los bronquios principales, secundarios. La clínica es muy importante. Hay una disnea, hay una tos, hay hemoptisis y hay un elemento importante. Hay un signo común en todas las lesiones torácicas. Ese signo común de todas las lesiones torácicas es el de enfisema subcutáneo. Cuando ustedes determinen, encuentren enfisema subcutáneo, significa que ha habido algún tipo de lesión a nivel de la caja torácica o del aparato traqueobronquial. ¿Está bien? Cuando vean enfisema subcutáneo, ustedes tienen que imaginar que hay algún tipo de lesión a nivel de lo que va a ser el árbol traqueobronquial. Generalmente las lesiones del árbol traqueobronquial necesitan una intervención quirúrgica rápida, acelerada.
Las lesiones del tórax también pueden a nivel de los pulmones. También hay un espacio importante virtual que ustedes saben que se llama mediastino. Y en el mediastino se encuentran tres grandes aparatos: aparato circulatorio, cardiocirculatorio, aparato gastrointestinal y aparato respiratorio. Entonces pueden haber lesiones del aparato respiratorio, tráquea, bronquios principales, que pueden haberse perforado, que pueden provocar una salida de aire, se llama neumomediastino. Puede haber algún tipo de lesión a nivel de lo que va a ser el esófago, algún tipo de perforación que puede provocar una neumonitis y una mediastinitis de tipo química, o puede ser una lesión a nivel de los grandes vasos, ya de la aorta, o también puede ser de la vena cava, o también de la misma masa cardíaca o a nivel del corazón. Que cuando ustedes tengan algún tipo de traumatismo cerrado a nivel de lo que va a ser el esternón, la zona esternal, a nivel de zona del precordio, tengo que pensar en estos tres grandes aparatos. ¿Está bien? Cualquier tipo de traumatismo, abierto o cerrado, a nivel de la zona esternal, tengo que pensar en lesiones del mediastino. ¿Quiénes están presentes en el mediastino? Aparato respiratorio, aparato gastrointestinal y aparato cardíaco. ¿Está bien? Entonces son tres elementos que ustedes me tienen que saber responder. Estamos hablando solamente de imaginación. Zona pericárdica, zona del esternón, tres elementos importantes que debo determinar. ¿Cómo hago el diagnóstico de cada uno? Es excluyente. Básicamente ustedes tienen que comenzar a imaginar y a ponerse un poquito desde el punto de vista semiológico. Que pensar que si es una lesión del aparato traqueobronquial, seguramente voy a tener algún tipo de respiración ruidosa, voy a encontrar algún signo importante a lo que va a ser la auscultación, determinando un soplo, pero de tipo respiratorio. Si es a nivel esofágico, clínica. Aquí es totalmente al pensamiento, aquí es solamente pura deducción. ¿Es o no es? ¿Es o no es? ¿Cuáles son los elementos de pesquisa que yo voy a utilizar? Y esto, por si acaso, no está escrito, ¿está bien? Así que, por favor, ¿la estamos grabando, Ángeles? Sí, ¿no? Sí, doctor, está siendo grabada la clase. Perfecto. Entonces, vamos a tener algún tipo de sospecha de que hay una lesión del esófago. ¿Qué es lo primero que debo realizar? Esofagograma. Esofagograma. ¿Está bien? Esofagograma. ¿Qué es lo segundo que debo realizar? Una endoscopía digestiva alta. Primero realizaré un esofagograma. ¿Listo? Secundariamente realizaré una endoscopía, porque puede haber una perforación y con la endoscopía voy a aumentar, porque si insufla aire voy a aumentar el riesgo de que aumente esa perforación. Por eso primero debo pintar el esofagograma. Voy a hacer una serie alta, entonces necesito pintar el esófago. Y si sospecho que son de vasos, grandes vasos, haré un ecocardiograma o haré una arteriografía o haré una flegrografía. Haré una arteriografía, ecocardiograma o una flegrografía, que son elementos importantes. Básicamente un ecocardiograma me va a dar el diagnóstico. Ahora, para sospechar de que está alterado, que está complicado, enfermo, traumatizado el corazón, pediré una radiografía de tórax y voy a pedir un electrocardiograma. El electrocardiograma me va a dar algún tipo de disfunción a nivel eléctrica del corazón y lo que va a hacer la radiografía me va a determinar el aumento de su silueta o alguna presencia de algún signo importante que me haga sospechar en ello. Por eso es que esta zona del mediastino es tan importante, es un tema tan apasionante, bastante complejo, bastante difícil de diagnosticar, que tengo que jugar netamente con lo que es mi juicio y mi intuición de tipo semiológica en relación a esto. Juega muchísimo, por eso que es fundamental que ustedes sepan radiografía y sobre todo lo que va a ser el electrocardiograma, que aquí juega muchísimo. Puede que sea una ruptura traumática. Generalmente ocurre una muerte súbita en lugar del accidente, muy difícilmente llegan los pacientes, son desaceleraciones tan bruscas del organismo. Recuerden que somos 60% agua y ante transmisiones de energía importantes o desaceleraciones bruscas, el agua, el contenido sigue yendo hacia adelante con la desaceleración brusca, provocando rupturas de las fascias de coalescencia o de sujeción que tiene nuestro organismo, provocando lo que van a ser las lesiones de la aorta y que generalmente provocan la muerte del paciente.
Para yo realizar un diagnóstico, posiblemente puedo pedir una radiografía. ¿Qué es lo que voy a ver en la radiografía? El mediastino va a estar sumamente aumentado, sumamente aumentado. Hay una obliteración del botón aórtico, no se ve el botón aórtico. Hay un desvío hacia el lado derecho de lo que va a ser la tráquea. Y también el esófago se encuentra desviado. Entonces, me hace sospechar de algún elemento importante de que puede haber alguna lesión de lo que es la aorta. Ahora, también tengo que sospechar de algunos elementos importantes de la radiografía. En la radiografía pueda que haya fracturas de la primera y segunda costillas. Primera y segunda costillas. Recuerden que la primera costilla, dos caras, superior e inferior. La segunda va teniendo una posición oblicua. Y por último, el resto de nuestras costillas tiene una posición de anterior y posterior. La primera está así. El resto de costillas se paran diferentes. Cuando ustedes tengan, les vuelvo a repetir, cuando haya fracturas de la primera y segunda costillas, ¿qué es lo que tengo que suponer? Fractura traumática de aorta. Fractura traumática de aorta. ¿Está bien? Un elemento muy importante que tengo que encontrar, que seguramente también voy a ver. Y también me pueden dar las fracturas de omóplato. Las fracturas de omóplato son complejas, muy importantes, que me pueden dar desde un neumotórax, inclusive rupturas traumáticas de la aorta. Y también las lesiones que me van a afectar a nuestro músculo tensor y divisor de la caja torácica y abdominal, que es el diafragma. Básicamente las lesiones a este nivel se provocan porque existe un aumento de presión de la caja torácica de la caja torácica a merced de la presión intraabdominal. Se encuentra así el diafragma, la presión es tanta que se rompe, y al romperse permite el ascenso de ¿quién? De vísceras. Generalmente, ¿qué vísceras? Huecas, estómago, intestino grueso o intestino delgado que ascienden a la caja torácica. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Cuando yo estoy realizando la auscultación a nivel de la caja torácica, ausculto ruidos hidroaéreos. Y no les miento, hemos tenido muchos pacientes en algunos hospitales de las provincias en las cuales hemos hecho el diagnóstico. Yo he hecho el diagnóstico. Cuando hice la auscultación, encontraba ruidos hidroaéreos a nivel de la caja torácica que eran anormales y me hacía sospechar en mi paciente porque mi paciente estaba disneico. Tomábamos la radiografía y se evidenciaba básicamente. Ahora, ¿a dónde van generalmente estas lesiones? A nivel izquierdo, porque en el lado derecho nos está protegiendo lo que va a ser nuestra glándula hepática. Generalmente se provocan a nivel del lado izquierdo. ¿Está bien? Bueno, básicamente es lo que les puedo sintetizar en este momento. ¿Está bien? Así que los invito a encender sus cámaras, por favor, ahora, y que hagamos la ronda de preguntas a todos ustedes. ¿Está bien? Si ustedes quieren hacerme alguna pregunta, estoy a su merced. Doctor, buenas noches. Hola, hija. Yo tengo una pregunta, no escuché bien. El tratamiento inicial del neumotórax a tensión. Sí, mi hija. Básicamente el neumotórax a tensión tiene dos tratamientos, dijimos, ¿no? El tratamiento inicial y el tratamiento definitivo, ¿cierto? El tratamiento inicial es la descompresión, ¿está bien? Trazas una línea hemiclavicular, ¿está bien? Trazas, ¿ya? Ya. Ahora, ubica tu esternón. Ubiquen su esternón. Vamos, hagamos todo el ejercicio. Ubiquen el esternón, ¿está bien? Ahora, encuentren lo que va a ser el ángulo de Lewis. ¿Ya? ¿Encuentran el ángulo de Lewis? ¿Sí? Ahora, dependiendo de dónde se tuve el neumotórax, derecho o izquierdo, supongamos que es el lado derecho. Tengo que dirigirme a la línea hemiclavicular justamente en el ángulo de Lewis. Donde se provoca el choque, en ese segundo espacio, es donde yo debo colocar la aguja o la bránula. Insertar la bránula con el mandril metálico, ingresas, retiras el mandril y va a salir el aire. ¿Está bien?
¿Qué es lo que estás haciendo? Estás convirtiendo un neumotórax a tensión en un neumotórax Simple. simple, ¿no es cierto? O abierto, ¿cierto? ¿Qué estás Sí. haciendo? De que salga el aire y le estás devolviendo la respiración a tu paciente. Pero ese es el tratamiento inicial. Sigue con el neumotórax. ¿Qué necesitas colocar? Tratamiento definitivo. Un tubo de tórax que se llama la toracocentesis. Ya. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Sí, doctor, gracias. ¿Alguien más? Quiero sus opiniones, sus preguntas, por favor, no me hagan sentir mal. ¿Alguna otra? ¿Alguna consulta? ¿Se ha entendido el tema? ¿Está sencillo? ¿Seguro? Yo creo que no es sencillo, yo creo que no está entendido y espero que no esté entendido porque quiero que lean. Básicamente les he dado en una hora un pantallazo general. Lo que quiero que comprendan, queridos muchachos, es de que en el trauma de tórax básicamente es la utilización de la semiología clásica y básica que todos ustedes deben conocer. Aprovechen que están en sus casas y utilicen a todos sus familiares como, como conejillos de India. Comiencen a auscultar. Muchos de ustedes posiblemente encuentren ruidos diferentes de lo que normalmente encuentran y comiencen a hacer el diagnóstico de sus pacientes. No sé porque hoy día, ¿qué día es? Sábado, ¿no? Sábado, doctor. Sábado. Estamos tan perdidos en tiempo y espacio. Yo tengo que poner mi alarma para saber qué día estoy de turno. El día viernes, perdón, estamos mal. El día domingo anterior hubo una reunión entre la decanatura y del consejo del decano y el director de la carrera. Se determinó que la Gabriel en todo el departamento, todos los internos de la Gabriel, que se retiren. ¿Por qué? Lamentablemente, muchos de ustedes que son ovejitas negras no hacen caso que se les dice que no vayan a otros servicios y que atiendan adecuadamente con equipos de bioseguridad a los pacientes y no lo hacen. Y hay muchos casos de internos contagiados, muchísimos. En mi mismo servicio tengo 3 ovejas negras como ustedes que no hicieron caso y se fueron a otro servicio, no hicieron caso y vieron un paciente positivo. Vean en Cochabamba, lo mismo, ha ingresado una niña de 12, 13 años con una celulitis en la pierna izquierda, pierna derecha, van los internos, revisan, le dicen, doctor, hay una celulitis, no creo que sea para internar. Va el médico titular, haciendo una celulitis, que aquí, que allá. Lo internemos, lo internan, y recién la paciente presenta algunos signos y síntomas de COVID y hace que está positiva. Y ahora son como 8, 7 personas que están en cuarentena en Cochabamba. Creo que es en Sacaba, por no prestar atención a lo que se les está diciendo. No pueden examinar a un paciente como era antes, no lo pueden. Entonces son elementos importantes y se ha suspendido el internado rotatorio. El CRIDAI suspendió. Quiere decir que Santa Cruz está sin internos. ¿Dónde están los internos? En sus casas. Muchos de ellos en cuarentena. Entonces, como ustedes. Pero yo quiero que ustedes, el próximo año seguramente les va a tocar quizás una época de calma, relativa calma, porque el virus todavía va a estar presente con nosotros. Pero seguramente van a volver a prácticas ustedes. Este año intentaremos volver a prácticas. Ojalá que así sea. No lo sé, porque muchos de ustedes van a tener en condiciones importantes al hospital. No les digo que yo estoy tan preocupado por mi equipo de seguridad, de protección personal, que no los encuentro. Las máscaras que normalmente teníamos, que costaban, las mías, por ejemplo, costaban 1.200, en este momento están en 3.800 bolivianos. Los respiradores están en 900
No hay en Santa Cruz, inclusive las gafas, no hay. La gente común está comprando, estamos quedando sin, y los que tenemos que trabajar, tenemos nada. En mi hospital estamos llenos de pacientes, entonces las prácticas están tan disminuidas que llega un paciente y lo miramos nomás. Ya nadie quiere hacer percusión, ya nadie quiere hacer auscultación, porque realmente el virus es muy complejo. Y es una situación, no sé si es algo de locura o es algo de que nosotros estamos tan complicados, pero que el virus, tenemos que utilizar doble guante. Pasa el guante normal, un solo guante pasa, tenemos que utilizar dos, tenemos que utilizar doble barbijo, tenemos que utilizar viseras. Y realmente la gente nunca va a comprender jamás la utilización de la visera más la utilización de nuestras máscaras provoca una hipoxia, y esa hipoxia provoca hipercapnia. ¿Y qué es lo que el primer síntoma que tenemos? Cefalea. La cefalea que se produce en niños es intensa, intensa. Es muy complicado. Y basta unos 10 minutos de oxígeno, que respiremos bien y mejor, y ese dolor de cabeza disminuye. Y la presión que tenemos que tener. Entonces yo quiero que cada uno de ustedes en su casa comiencen a hacer semiología respiratoria. Primero, inspección. Segundo, palpación, percusión y auscultación. Porque básicamente lo que ustedes tienen que aprender, queridos muchachos, lo que ustedes ya deberían saber es la semiología normal. No estamos hablando de semiopatología, ¿no es cierto? Hallazgos patológicos, semiológicos, que eso es totalmente distinto, que ustedes van a determinar seguramente en algún momento. Por ahora necesitamos que todo sea una semiología clara en la mayoría de sus familiares, que ustedes vayan haciendo la práctica. Luego, hacer semiología cardíaca, que son dos elementos fundamentales que tengo que tener en cuenta. Muchachos, para medicina no es importante cirugía, no es importante ginecología, no es importante pediatría. ¿Qué es importante? Semiología, fisiopatología y fundamentalmente también lo que va a ser farmacología. Son las tres bases fundamentales que en este tiempo deberían estar averiguando. Yo sé que este tiempo de cuarentena para muchos les está sirviendo para aumentar de peso, como veo. Muchos de ustedes han aumentado de peso, todos, seguramente. Y eso determina de que no están estudiando. Está bien, es un tiempo de engorde, pero también engorden conocimiento. No están pasando clases como antes, no nos estamos movilizando, ciertamente. Ustedes, porque yo en mi caso me muevo casi todos los días, estoy en muchas actividades de todo tipo, organizando, llevando equipos de protección de un grupo de amigos que tengo al resto de los hospitales. Todos los colegas estamos con una psicosis, todo el mundo necesita y no hay. Estamos tratando de llevar donaciones a los hospitales donde en el hospital de niños entró un niño quemado, se están contagiando, nadie quiere ingresar. Hay tantas personas que uno ve en la calle que está tosiendo y uno entra en psicosis. Yo tengo que tener material de protección para poder atender a un paciente, porque si no me protejo yo no puedo dar protección a las personas. Entonces es un elemento que ustedes tienen que tener en cuenta. Este tiempo que ustedes lo tienen, ubíquenlo para estudiar y leer. Lean, queridos muchachos, lean, estudien. Todas las dudas que tengan, intenten de alguna manera retenerlas. Tienen 5 o 7 largos años todavía para que esas dudas vayan quedando en la cabecita. Fíjense ustedes, lo conocen al doctor Jorge Verástegui, ¿no? ¿Cierto? Entren y mírenlo en su face, no lo van a reconocer. No es psicosis, es un pensamiento. Hasta yo, la anterior semana miré mi cabello y dije, este es un... No lo dudé, lo iba a hacer. Porque no puedo, la facha, la pinta es lo de menos en este momento. Porque todos ni nos reconocemos, cuando ingresamos al hospital ni nos miramos, no sabemos quiénes somos, porque estamos con los equipos de protección apenas los ojos. Entonces nos hemos sacado el pelo, yendo con otros elementos, no somos los mismos, nosotros no vamos a estar. Pero ustedes que están en casa, y es algo que quizás la población no comprende. Yo sé que muchos de ustedes pero yo quisiera ser como ustedes. Vuelvo a mirarlos y digo, yo quiero ser estudiante. O volvería pasos atrás y ya no volvería a ser estudiante de medicina, se lo juro. Ya no. Porque somos los únicos que vamos a estos hospitales donde sabemos que está la muerte. Donde me miro cara a cara con la muerte. Donde miro al frente, está el virus. Miro arriba, está el virus.
Miro al lado, está el virus. Pero hay mucha gente ignorante, no sé cómo llamarla, que camina normalmente, nos topa, nos roza, no saben. Y los pacientes, cuando están críticos, la clínica del paciente es grave, es realmente complejo que ustedes deben determinar. Y algo que yo tengo envidia de ustedes es que ustedes están en casita y no tienen la obligación de ir a los... Pronto lo van a asumir. Y vayan haciéndose y vayan creando en su cabecita de que en algún momento les va a tocar la situación que estoy viviendo yo. En algún momento les va a tocar. Yo me opuse tenazmente hace un mes, creo, cuando unos docentes dijeron, vamos a dejar de ir a los hospitales, los mayores. Que vayan ahora los otros, los muchachos. Y eso es algo malo. Eso yo no creo que sea así. Deberían ir ellos delante, indicándonos todavía a nosotros que vamos detrás cómo debemos atender a un paciente. Me opuse tenazmente. Muchos de ellos lo tuvieron a mal. No me interesa. Que yo tengo que pensar en ustedes, tengo que pensar en nosotros, en todos nosotros somos responsables, inclusive con los internos. Por eso que yo decidí, yo fui el primer jefe de docencia de mi hospital en decir que ya no vayan los internos, porque los estábamos exponiendo al pedo a ustedes y aparte que no tenían la conciencia de decir, me voy a contagiar con el virus. Yo determiné 0 internos. Hablé con el doctor Reiner y Dorado. Doctor, sucede esto. Doctor, vamos a hacer una reunión, se suspende, listo. Seguramente sus compañeros, y es una situación mala, porque al año van a ser muchos internos ustedes. Figúrense los que tienen que salir a medio, van a salir, tienen que ser internados al año. Van a ser con ustedes. Significa que el año va a ser nuestro camino normal se va a ver un poco aglomerado. Significa que los mejores van a entrar. Y los mejores son ustedes. Los mejores son ustedes, hijos, que ustedes estudien y de alguna manera creen conciencia lo que están haciendo. Lean mucho, lean. Comiencen a buscar libros, interésense en esta patología, quizás que ustedes les va a decir qué es el COVID, cuáles son los tratamientos, los esquemas, etcétera, que me resulta importante. Y yo siempre lo dije desde un inicio, este virus puede que tenga origen animal, que lo dudo, este no tiene origen animal, porque no puede tener tanta sagacidad de saber lo que quiere y determinar como él quiere en la persona y las diferentes situaciones que nos hacen sospechar a todos nosotros. Si fuese de origen animal y como nos quieren hacer pensar, ¿por qué hay tanta discordancia de criterios? Que la OMS en este momento no tiene validez su palabra. Se ponen a pensar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo la OMS ha perdido credibilidad? Y todo el mundo quiere hacer lo que quiere. Particularmente yo estoy empleando una terapéutica que me están instruyendo mis grandes maestros de Argentina y de Chile para ciertos pacientes que tengo que están en mi familia. Yo tengo 2, 3 pacientes positivos en mi familia, que estoy iniciando un tratamiento desde hace 2 días, que tengo que hacer un seguimiento, obviamente. Entonces, ustedes seguramente lo van a tener también. Y fíjense los síntomas. Este nuevo caso de Ensacaba, una celulitis, ingresa por celulitis y al segundo o tercer día le piden una prueba por si acaso sale positiva. Entonces son elementos importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Estudien, motívense ustedes. No esperen de que hayan efectos traumáticos. Doctor, una pregunta. ¿Y el plasma como tratamiento del COVID, qué tal? O sea, ¿cómo lo ven todavía aquí en Bolivia? Porque en México ya lo están aplicando y en otros países también. ¿Sabe usted dónde es el plasma hiperinmune? ¿Cómo? ¿Sabe usted dónde ha sido empleado por primera vez el plasma hiperinmune? Creo que en Australia, si no me equivoco. Está muy equivocada. Ha sido en Argentina. Los argentinos han utilizado cuando hubo el virus, un virus muy parecido a la fiebre hemorrágica boliviana. Estamos hablando hace 1960, 1970. Un grupo de médicos argentinos determinaron la utilización del plasma hiperinmune de ciertas pacientes que enfermaron de esa fiebre e hicieron un centrifugado y colocaron ese plasma en las personas enfermas y mejoraron. Y ellos dijeron de que podía ser una de las alternativas importantes. Y hace casi 40 días
que ellos dijeron que el plasma hiperinmune de las personas que habían pasado el COVID era importante para el tratamiento. Lo replicaron en Estados Unidos, lo están haciendo. Lo han replicado en Chile, lo están haciendo. Hace más o menos un mes que han empezado en Chile. Están sacando personas de 90, 80 años con el plasma hiperinmune. Obviamente que las inmunoglobulinas de las pacientes que han pasado son elementos importantes que ayudan a contrarrestar la patología. ¿Y en qué pacientes se utilizan? En pacientes graves. Ustedes, si han leído el COVID, hay estadio leve, moderado y el grave, ¿cierto? Entonces, el tratamiento en cada uno de los estadios es totalmente diferente. Y el plasma hiperinmune es muy buen tratamiento, que actualmente lo están haciendo ¿dónde? En La Paz, por ejemplo, que ya están empleando esa terapéutica y que les está yendo bastante bien. Entonces, como les digo, es cuestión de realizar esas actividades. Santa Cruz, por ejemplo, el Cenetrop dice que todo está bien. Yo paso todas las noches por el Cenetrop y está llenísimo esa zona, esa cuadrita, repleta de ambulancias. ¿Y cuánto demora en salir los resultados? 6, 5 días. Doctor, y el paciente que hace en 6, 5 días, contagiar a todo el mundo. Y se muere. Doctor, ¿y usted qué opina de la ivermectina? La ivermectina es un elemento... A ver, ¿qué es la ivermectina? ¿Quién sabe en qué se usa la ivermectina en el humano? Es un antiparasitario. Antiparasitario. Se usa en enfermedad como la tiropirogliosis. Se utiliza para la filariasis. Muy bien. ¿Dónde hay filariasis? Paola. En Argentina, creo. No, hay muy poco en Argentina. Aquí cerquinga, en nuestros vecinos. ¿Quiénes? ¿Quiénes son del Beni? ¿Quiénes son del Beni? Los benianos saben para qué se utiliza la ivermectina. El beniano utiliza ivermectina ¿para qué? Con dos fines importantes. Citosis cutáneas, ¿cierto? Que son muy frecuentes, por eso se los llama amarillos. Y utilizan desde tiempos antiguos para una disque desparasitación. Disque desparasitación. Pero hace 20 años nosotros que utilizamos en nuestro ámbito, ¿para qué? Para las ectoparasitosis, las liendres, las sarnas. Utilizamos también para lo que va a ser las parasitosis gastrointestinales. Sí, se utiliza. Pero estamos hablando, María Belén, ¿de qué? De un antiparasitario. ¿Y contra qué estamos queriendo luchar? Contra un virus. ¿Qué hace un antiparasitario a un virus? ¿Me puede decir? ¿Alguien que haya leído? Tantas cabecitas. Doctor, pero... Doctor, yo leí que lo que la ivermectina hacía era evitar la replicación del virus. En sí no lo atacaba, solo evitaba que se replicara, digamos. Lo que es muy cierto y un elemento importante que tenemos que ser sudamericanos nosotros. El tratamiento supuestamente fue realizado en Australia, pero los mejores tratamientos, las mejores evidencias clínicas que tenemos nosotros están en Argentina. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuál es la mejor carne de América? Argentina. ¿Que han consumido hasta el momento? No podemos darle vuelta, no negarle la realidad, la mejor carne es la argentina. No compramos carne brasilera, comemos carne argentina. Los argentinos utilizan la ivermectina para todos procesos parasitarios y virales de su ganado. Y ellos dicen que ninguno de los humanos hasta este momento que haya consumido su carne se haya infectado, ha tenido alguna complicación o implicancia sobre la ivermectina. ¿Qué es lo que hace la ivermectina? Determina la disminución de la replicación viral de las personas. Disminuye la replicación viral. Básicamente, tratando de entender, si ingresan 100 coronavirus a un organismo, cada 4 horas duplican su número. Si yo empiezo a tomar la ivermectina, seguramente lo que voy a provocar es una disrupción de la replicación del ARN. Entonces, ¿qué es lo que hago? No vuelve a replicarse ya el virus. ¿Qué es lo que hace? Comienza a disminuir paulatinamente su número. Por eso que
muchos casos clínicos determinan una sintomatología tan rápida de 24, 12 horas, algunos indican. Solo provoca una disminución de lo que va a ser la replicación viral. Como también, no solamente la ivermectina, sino también la nitazoxamida. ¿Asociada a qué? A la acitromicina. ¿Cierto? Son datos que están presentes en todos nosotros y datos que tenemos que saber. ¿Alguna duda? Ahora, las pruebas. ¿Alguien sabe qué pruebas deben realizarse en caso que tengan pacientes sospechosos? ¿Nadie? PCR, inicialmente, en el proceso agudo. PCR, lo que se está haciendo en el Cenetrop. Después del 7º día puedo utilizar las pruebas rápidas o las inmunoglobulinas, buscando la IgM. Y si encuentro IgG, ¿qué les hace pensar? ¿Qué? Que ya hubo la enfermedad. Ya pasó la enfermedad. Pasó la enfermedad. Que pasó la enfermedad. Entonces, muchos de nuestros pacientes pueden ser IgM, significa que son Agudo. Sí. Que son positivos, no son agudos, que son positivos, que están con la enfermedad. Si son IgG positivos, significa que ya pasaron la patología, y es lo que dijo su compañera Ana, de que pueden ser utilizados como tratamiento de suero hiperinmune, que ya son personas que pueden salir. Ahora, nace la duda. Si estas personas que son IgG positivas, ¿será que no vuelven a infectarse? No lo sabemos. Es una duda científica que está presente en todo el mundo, no lo sabemos. Nadie todavía, nadie tiene la certeza y nadie bota la primera ni segunda piedra en este sentido. Son elementos que tienen que tener ustedes, como la ageusia y la anosmia, que son elementos fundamentales con los que yo he hecho diagnóstico a mis familiares. Básicamente y sencillo, ¿con qué? Con la prueba del vinagre. Oler el vinagre y sentir el vinagre. Si no hay ninguna de estas, si estas dos pruebas son positivas, ¿cuál es su marco de pensamiento? Que son por COVID positivo. ¿Qué tengo que hacer? Enviar, hacer las muestras seguramente, hisopado. En esa cuarentena a esas personas. Porque hay pacientes sintomáticos y asintomáticos. Y algo para... Yo sé que ustedes están llenos de información del COVID. Solamente les voy a dar este dato. Tiene que enfermarse un 70-80% de la población en Santa Cruz. 70-80%. Vamos a hacer 100%, ¿está bien? De enfermos. De ese 100% de enfermos, 80% van a ser asintomáticos. La mayoría de ustedes, nenecitos, angelitos, la mayoría de ustedes, porque solo van a pensar y creer que es un resfrío común. 15% de esos pacientes van a ser sintomáticos y necesitan internación. Y 5% de todo ese 100% necesitan terapia. Significa que no hay camas en Santa Cruz y no hay respiradores para Santa Cruz. ¿Se entendió? Preocupante, ¿no? ¿Sí? Muy preocupante. Bastante. Por eso cuídense ustedes, cuiden, no por ustedes porque se enfermen. Yo dudo que muchos de ustedes, si se enferman muchos de ustedes van a ser asintomáticos. Me preocupan sus padres, sus abuelitos. Que es lo más preocupante. Y lo más importante, el cargo de conciencia que puede tener cada uno de ustedes en relación a eso. Que es lo que no nos deja dormir a las personas racionales, que nos vuelve irracionales. ¿Está bien? ¿Dudas, niños? Doctor, yo tengo una pregunta con los pacientes asintomáticos, o al menos que presentan síntomas leves, que son mandados a sus casas a estar en aislamiento. He leído un artículo que decía que se puede controlar con oxímetro de pulso porque el paciente con COVID hace una llamada hipoxemia feliz.
Es decir, que no presenta los síntomas normales que debe presentar una saturación por debajo del 90. Y cuando ya está realmente mucho, mucho más bajo, recién llega el paciente saturando demasiadamente bajo, que es un cuadro tan complicado que tiene una muerte súbita, repentina. ¿Se podría usar el oxímetro como referencia? Ángeles, si estamos hablando de pacientes asintomáticos, el paciente asintomático no va a tener síntomas, no va a tener esos elementos importantes, a menos que presente disnea. Si ya presenta disnea, es un paciente sintomático. Todos los pacientes que ustedes hablan sintomáticos, a la disnea es uno de los elementos más importantes que va a estar presente en la gran mayoría. La disnea puede ser leve, puede ser moderada o puede ser grave. Si es moderada, ya necesito oxígeno inmediatamente. No hay oxígeno, no hay salas de internación para los oxígenos. Y hay unas máscaras faciales, panfaciales, que utilizamos, por ejemplo, a ustedes cuando van al mar, cuando han ido al mar, ¿no es cierto? Que nos ponemos unas máscaras para utilizar los snorkel, tipo snorkel. Entonces esas máscaras son las que estamos utilizando para mejorar la ventilación del paciente. No hay. Y cuando la dificultad respiratoria, la disnea es tan importante, el distrés es tan importante, necesito intubar a ese paciente. Ciertamente puedes utilizar el oxímetro de pulso en algunos pacientes como parámetro, pero la mayoría son 80% de los asintomáticos, que no va a haber esas molestias. 80%. Puedes utilizar. Ahora, la muerte súbita no se va a dar en los pacientes asintomáticos, se va a ver en los pacientes moderados a graves que va a existir. Cuando hay la famosa cascada hiperinmune, que hemos hablado ampliamente en una de nuestras clases, ¿cierto? Que más o menos ya le entendemos a la fisiopatología, por eso que es importante mitos y realidades del COVID. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta? No me importa que me hagan preguntas del COVID mientras estamos en cirugía. Es interesante el tema. Yo soy docente de cirugía, sin embargo, soy médico. Y si yo no sé fisiopatología del COVID, voy a operar todos los días y me voy a contagiar todos los días. Por eso que el criterio que tienen que tener cada uno de vosotros es fundamental, porque mi criterio y mi palabra es mía. El criterio de cada uno de ustedes es válido cuando tiene sustento científico, y cada uno de ustedes son médicos. Cada uno son personas, son pensantes, son elementos de ebullición, son creadores de ideas, pero que tienen que tener un pedestal y un seguimiento científico que tiene que ser validado en todos los... Siempre digo lo siguiente, yo no estoy educando, no estoy creando, no estamos fabricando muchachos para que sean para Bolivia. Ustedes son por export, para exportarlos, para sacarlos, y cada uno de ustedes tiene que tener un criterio cuando se vaya al exterior. Para mí es fundamental cada uno de ustedes, cada pensamiento que tengan cada uno de ustedes. Puede que sea algo sugerente, pero la palabra oficial la tienen cada uno de ustedes. ¿Está bien? ¿En relación a qué? Al conocimiento, a lo que lean, a lo que ustedes crean que son. Por eso que sueñen alto, mis niños, alto, alto, lo más alto que puedan. Y cuando uno sueña alto y construye castillos en el aire, no está perdiendo el tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Necesitamos crear los cimientos de esos castillos para que no se nos derrumben. Y ustedes son jóvenes, necesitan estudiar, y el estudio es el elemento básico fundamental de sostén y sustento de todos nuestros sueños. Todos. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta? Seguramente le voy a pasar inbox a los temas a Ángeles para que nos pueda realizar la determinación y la creación de nuestros grupos para que puedan exponerse. ¿Está bien? ¿Les parece el día lunes? No es mucho. Además, como están en casa, para que no estén tan aburridos, hagan una tareita. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Que eso es válido como clase práctica. En la clase práctica tienen que estar todos ustedes, por favor. ¿Está bien? ¿No hay más situaciones, no hay más preguntas en el horizonte? ¿Todo bien? Dios me los bendiga, Dios me los cobije. No le den todo el trabajo a Dios. Pobre Dios, pobre Dios. Me puse a pensar anoche, ¿será que nos está escuchando Dios a todos y cada uno de ustedes? ¿O será que ustedes recién se han acordado de Dios en este momento? Acuérdense todos los días de atrás, todos los días hacia adelante. Él nos da esta vida
úsenla adecuadamente ustedes, organicen sus sueños, hagan realidad sus sueños, abracen a los suyos. Puede ser el último, la última vez que lo están abrazando. Puede que hayan muchos más Dios venideros. Eso solo lo determinan ustedes, porque Dios no es Dios de la muerte. Dios no trae la muerte. Somos los seres humanos que buscamos ello. ¿Está bien? Listo, de mi parte. Me cansé. Buenas noches. Que les vaya bien. Buenas Bueno, noches, doctor. Doctor. hasta el lunes. Oh. Oh. Ay, no, ¿qué me hice?